Bienvenidos a una nueva jornada íntegra para profesionales de la nutrición, donde buscamos capacitarlos para estar siempre actualizados. Hoy una invitada de lujo, la doctora Gabriela Gutiérrez. Ella es investigadora del CONICET, tiene un máster en biología molecular y es cofundadora de Microgénesis, que es una empresa de base tecnológica que ayuda a las mujeres a mejorar su potencial reproductivo de una manera personalizada, individual. Ahora van a saber todo. También es cofundadora de Inmunogénesis Argentina y es una genia. Vamos a aprender un montón de un área nueva y que nos involucra como nutricionistas. Así que, Gaby, bienvenida y muchas gracias. Gracias a vos, qué linda intro. Hermosa. Bueno, ¿querés contarnos un poco sobre Microgénesis y cómo fue que se dio que arrancaras con eso? Sí, ¿cómo arrancamos con eso? Porque durante mucho tiempo, como inmunóloga reproductiva, nos dedicamos a estudiar el peso que tiene la inflamación, que hoy en día se conoce con otro nombre más importante, con más marketing, que le dan los investigadores, los inmunólogos, que se llama immunoclocking o reloj inmunológico. O sea, ¿así se le llama a lo que decimos inflamación silenciosa? A ver, durante mucho tiempo se habló de edad biológica cuando se empezó a relacionar el envejecimiento con los cromosomas, con la parte genética. La inmunología da un salto en todo esto y pasamos de lo genético a lo epigenético, que es un poco de lo que les quiero hablar hoy, que tiene que ver con no solamente lo que uno hereda, sino con en qué situación, en qué factores ambientales, qué estilo de vida modela lo que yo heredé para que se exprese o no se exprese, o se exprese de una manera o de otra. Espectacular. Y eso es un poco la epigenética, lo que llamamos epigenética, y en particular la respuesta inflamatoria, que depende de la medida, puede ser buena o se nos puede volver en contra, acelera el envejecimiento, no cronológico, sino biológico también, de la misma manera que los investigadores descubrieron este reloj cronológico que hay en las células en el núcleo, a nivel inflamatorio, ya a nivel epigenético, dependiendo de las condiciones de vida, nosotros podemos tener otra edad biológica totalmente distinta a nuestra edad cronológica. Wow. Y eso repercute un montón en la vida reproductiva de una mujer. Me imagino. Y a eso nos dedicamos en un principio. Y con el tiempo fuimos descubriendo que tenía que ver básicamente con la forma de alimentarse. Puedes tener dos mujeres de la misma edad que ves que tienen una edad biológica completamente distinta y que está relacionado en dónde viven, que también está relacionado la fuente de agua, la polución del aire, los hábitos alimenticios culturales de la región, y así se fue armando el concepto de conectar la salud intestinal con factores ambientales que generan inflamación que repercuten en el potencial reproductivo de la mujer. Qué espectacular y qué infladas el pecho ahora todos los nutricionistas y la nutri que nos están escuchando, porque cuando escuchamos esto y decimos qué importante es el rol de la nutrición. No solo en reproducción. Yo creo que debería haber un equipo de nutrición en todos los aspectos de la salud, en todas las instituciones que se dediquen a salud. Eso sería en un mundo perfecto, ¿no? Total. Pero creo que la nutrición está tomando este protagonismo cada vez más en las distintas áreas. Y nosotros arrancamos con lo que es salud de la mujer, en particular en reproducción. Total. Y bueno, relacionado cuando se empezó a estudiar tan a fondo y se sigue estudiando la microbiota, obviamente que ahí vemos cómo los hábitos impactan directamente. ¿Cuál es la relación entre la salud intestinal y la salud reproductiva? La inflamación. Es decir, nosotros no usamos a la microbiota como un objeto de estudio. Bien. Nosotros usamos a la microbiota intestinal, que si querés ahora definimos qué es, como una herramienta para entender cómo los hábitos y estilos de vida y los factores ambientales impactan en la salud. Perfecto. O sea, a mí no me interesa saber si hay más o menos bacterias, me interesa, pero no es el objetivo reponer el equilibrio bacteriano, por dos motivos. Primero, porque no existe una microbiota normal. La microbiota es como una huella dactilar propia de cada uno y podemos ser individuos sanos con diferentes microbiotas. Entonces, es muy difícil tener un patrón o una microbiota control a la que apuntar y decir, yo quiero una microbiota como esta, y no hay dos iguales. No, tal cual. Y la otra es, la industria de probióticos creció muchísimo en los últimos años, pero no tiene la capacidad
para generar productos tan personalizados en cuanto a número de unidades bacterianas y a combinación de cepas, para que nosotros con una muy buena herramienta de estudio de la microbiota podamos decir qué probiótico va a cada uno a reparar la microbiota. Y eso no lo digo yo. No hay ningún estudio en el mundo que demuestre que los probióticos devuelven un equilibrio a la microbiota, porque se necesita mucho tiempo, porque es mucho más complejo. Sabemos que ayuda y que mejora la parte clínica, pero de ahí a decir que logramos un equilibrio de la microbiota es imposible, no hay ningún estudio de hecho. O sea, ustedes estudian la salud intestinal para entender, tienen muestras de determinada combinación de microorganismos como para entender la inflamación, ¿o cómo lo miden? Nosotros reconocemos a la microbiota como un ecosistema. Las dos principales son la microbiota reproductiva y la microbiota intestinal. Están conectadas entre sí. Nosotros tuvimos la habilidad a nivel laboratorio, a nivel molecular, de encontrar esa comunicación entre las dos. Cuando una está afectada a la otra, se afecta también. Eso lo estudiamos en mujeres con infertilidad. Y en realidad lo que importa, que esa es la diferencia entre flora y microbiota, no es que se le puso un nombre más elegante de pronto, sino que el NIH, cuando terminó de secuenciar la microbiota humana, se dio cuenta de que es mucho más compleja todavía que el propio genoma humano, y que había mucha interacción, y que entonces no interesa tanto cuántas bacterias hay y de qué especie, sino cómo los microorganismos se interrelacionan entre sí con diferentes metabolitos que hacen un ecosistema que es la primer barrera de defensa de las enfermedades que tiene un ser humano. Perfecto. Y en esta relación, ustedes estudian la microbiota vaginal. Nosotros no estudiamos las bacterias, porque como en realidad lo que queremos estudiar es la respuesta de la microbiota a los cambios ambientales, a nuestros hábitos nutricionales, al estilo de vida que llevamos, no buscamos bacterias. Lo que buscamos son esos metabolitos que se producen en respuesta a las bacterias. Son pequeños mensajeros muy chiquititos. Contá lo que son los microRN, que cada vez que te escucho aprendo algo. Muy bien, muy bien. O sea, me decís, Gaby, microRN. Microgénesis. Por eso microgénesis. Bueno, estos microARN lo que hacen es controlar la expresión de un gen. Te doy un ejemplo que lo cuento siempre en las charlas. Creo que este es un buen lugar para contárselo a las nutricionistas. Para que se pueda entender. Un ejemplo simple, un poco infantil, pero que sirve. Imaginemos que tenemos dos flores de la misma especie. Una de color blanco, la otra de color rojo. Cuando le hacemos un estudio de microbiota típico, no de microbiota, pero un estudio genómico, ahora vamos a hablar de qué tipos de tecnologías existen para medir la microbiota. Perfecto. La principal, y la que casi todo el mundo, el 99% de las empresas que ofrecen estudios tienen, es la genómica, que es secuenciar el ADN bacteriano, ¿sí? Y con eso reconocer qué especies hay. Si le hiciéramos este tipo de estudio genómico a las flores, veríamos que las dos tienen el mismo gen, expresado de la misma manera para lo que le da el color rojo. Pero una es blanca y la otra es roja. Esa es la diferencia entre lo genético y lo epigenético. Si vos te dan un reporte genético, te deberían tratar de la misma manera como si tuvieras el mismo perfil, el mismo fenotipo. Claro. Y no lo tenés. ¿Y por qué una es blanca y otra es roja? Porque la flor blanca está expuesta a mayor temperatura y mayor radiación ultravioleta. Wow. ¿Y eso qué hace? Que se produzcan más microRNs que van a controlar la expresión del gen. Vos sabés que de un gen pasa un ARN mensajero, del ARN mensajero pasa una proteína. El microRN hace que el ARN mensajero de ese gen no pueda pasarse a proteína. Entonces no se expresa el color. No se expresó la proteína que le da el color. Por todo esto que necesita la flor en un ambiente donde hay más insectos, donde ¿no? Esto se regula. Es esa inteligencia biológica que nosotros tenemos, que no es artificial, es biológica. Entonces, bueno, si imaginamos que esas flores somos nosotras, en función de ciertos gatillos ambientales que los tenemos identificados cuáles son, es más, los tenemos mapeados, nosotros podemos saber qué perfil domina en un lugar, en una región, por ejemplo, en la costa este o en la costa oeste de Estados Unidos, en Buenos Aires, en argentinas porteñas que están viviendo en Nueva York, que les cambia el perfil, porque no es genético,
es epigenético. Claro, tal cual. Y eso depende de todos esos gatillos ambientales. Por eso no buscamos la bacteria, buscamos estos microRNs que nos dicen qué bacterias faltan o están sobrecrecidas, pero qué impacto, o sea, depende cuántos de estos microRNs hay, cuánto impacto inflamatorio, cuánta edad biológica va a tener esa mujer. Perfecto. Entonces le pusimos como una escala y un número a cada perfil. Y ese número es una idea de la edad biológica, es decir, de la inflamación subclínica silenciosa que está teniendo esa mujer y por lo tanto está en contra del potencial reproductivo, porque es como si fuera una mujer más grande de la edad cronológica que tiene. Tal cual. ¿Y cuál es la relación entre los hábitos alimenticios y la fertilidad de esa mujer en edad reproductiva? Y bueno, esto es lo que pasa. Las bacterias se alimentan de lo que nosotros nos alimentamos. Pero ellas tienen una maquinaria especial que nos permiten digerir y metabolizar nutrientes de una manera en que nosotros no somos capaces de hacerlo. Por ejemplo, podemos suplementar la vitamina D en invierno, sabemos que eso tiene que estar en ciertos niveles para yo potenciar mi reproducción y mi salud en general como mujer, pero si no tengo las bacterias que metabolizan el precursor, que es lo que yo estoy suplementando, claro, por más que suplemente la vitamina D, puede subir, hacer un piquito y después va a bajar otra vez. Entonces, bueno, un poco la microbiota, de acuerdo a qué impacto tuvo ambientalmente, es lo que yo le tengo que dar de comer para volver a recuperar ese balance mínimo que tiene que hacer. Y eso es lo que nosotros evaluamos. Tu pregunta era, ¿cómo testeamos? Testeamos vaginalmente. ¿Por qué testeamos vaginalmente si estamos estudiando microbiota intestinal? Porque estos microRNs se producen en la pared intestinal y viajan a todo el organismo. Producen ansiedad, producen depresión, o sea, llegan hasta el sistema nervioso central, atraviesan la barrera hematoencefálica, producen trastornos a nivel glandular y nos traen hipotiroidismo. Wow. Depende del nivel y cómo se coexpresan entre sí, te van a traer diferentes vías inflamatorias que las podemos identificar con un simple hisopado vaginal. Ok, y esos microRNs, hay muchos tipos de microRNs que ustedes los tienen identificados. Sí. ¿Y sabés qué es lo que cada uno hace de alguna manera o qué genes silencian? Cada vez existen más microRNs que se descubren. Hay muchos grupos de investigación trabajando en esto. Hay pocos estudios clínicos como el de microgénesis que lo trajo al consultorio, digamos, a la práctica médica. Nosotros no es tanto cuántos microRNs evaluamos, que nos quedamos con 2 principales, sino cómo esos se relacionan entre sí, depende de cómo están expresados, porque uno es antagónico con el otro y uno me da un perfil inflamatorio que si querés podemos hablar de los diferentes arquetipos nutricionales o perfiles nutricionales que hay. Sí. El otro me da el otro extremo, en el medio hay un abanico, son 98 perfiles distintos que podemos reconocer, pero ¿cuánto pesás? ¿Cuánto medís? Es decir, el índice de masa corporal. ¿Dónde vivís? Es decir, el código postal. Y la edad cronológica, que nos da una idea de cuánto tiempo hace que viene este proceso inflamatorio, están en esa fórmula que nosotros como científicos estuvimos trabajando durante 18 años para crearla, que nos dicen qué perfil sos o qué edad biológica estás teniendo. Perfecto. Y dentro, o sea, yo me hago el test, el hisopado y entro en una clasificación dentro de uno de esos 98, me dijiste. Sí, perfiles o arquetipos. Y ustedes tienen estudiado cómo respondería cada uno de esos perfiles a determinados cambios en el estilo de vida. Personalizamos el plan de alimentación, que no es una dieta, es una personalización del hábito alimenticio para que tengan todos los nutrientes necesarios para que los microorganismos que están en defecto, pero que son necesarios para reproducirse y para estar saludable, vuelvan a crecer y quitamos esos componentes que van a favorecer el sobrecrecimiento de los microorganismos que ya están sobrecrecidos. Siempre que faltan bacterias se sobrecrecen levaduras. La mayoría de los perfiles, sobre todo en Argentina, en Estados Unidos, hay más problemas metabólicos que problemas, por ejemplo, autoinmunes como tenemos acá, de intestinos más permeables, déficit micronutricional como tenemos acá. Eso tiene que ver con lo que estamos hablando y tiene que ver con cambios en
se pierden determinadas bacterias y lo primero que se sobrecrece es la levadura propia de la microbiota, como es la cándida. La cándida, que tiene tan mala fama, en realidad es flora habitual que necesitamos. El problema es cuando está sobrecrecida. ¿Y por qué está sobrecrecida la cándida? Porque se perdieron bacterias y se va a sobrecrecer porque va a aprovechar los nutrientes que esas bacterias no están. Nosotros estamos limitando el crecimiento y estamos generando el desequilibrio. Nuestro ambiente. La mujer que busca embarazo está todo el tiempo buscando información sobre cómo debo comer, qué suplementos necesito, qué hábitos no tengo que hacer, qué tipo de ejercicio puedo y no puedo, porque el embarazo, la mujer ya tomó conciencia, empieza antes. Obvio. Entonces, hay que dejar de fumar antes, hay que hacer ejercicio antes, hay que comer mejor antes. Claro, lo que no sabemos, o bueno, hasta hace un tiempo no se sabía, es que podíamos con nuestros hábitos impactar en la salud reproductiva. Nadie se le ocurría pensar, bueno, que voy a comer mejor, voy a cambiar mis hábitos para quedar embarazada. Lo que pasa es que cuando vos no sos capaz de concebir o no sos capaz de llevar ese embarazo a término recurrentemente, es un síntoma. Es un síntoma de que yo siempre lo comparo con una maratón. Vos podés estar sana en tu vida habitual, vas a la oficina, volvés. Andá el sábado a correr una maratón. No te da. Claro. Ahí te das cuenta que no te da. Claro. El embarazo es como una maratón. Claro, y además digamos, el porcentaje de quedar embarazada es una cosa así como un 20%, ¿no? Depende de la edad. Claro. Por ciclo. Sí, con in vitro es distinto. Claro, pero en es un poco más alto. En un embarazo que uno quiere concebir de manera natural, o sea, son muy bajas las chances de estando ovulando y generándose una relación sexual que quedes embarazada. Entonces, biológicamente no es tan frecuente como uno cree, si no estaríamos llenos de chicos como los conejos. Pero también hay impactos ambientales y si vos te fijás en la bibliografía, las tasas de fertilidad, es decir, la cantidad de hijos por mujer, fue bajando dramáticamente, o sea, bajó al 50% en los últimos 70 años en promedio en todos los países, en paralelo con la industrialización de los alimentos. Entonces, ¿tiene que ver cómo comemos con la fertilidad? Sí. No es casualidad que junto con eso hayan subido las enfermedades inflamatorias. Tremendo. Hubo una explosión también de la industria farmacológica que hizo que haya menos muertes por enfermedades infecciosas, pero hay muchas más casos de autoinmunidad, por ejemplo. Tremendo. Y esto también tiene que ver con la microbiota, porque cuando usamos un ciclo de antibiótico, estamos perdiendo microorganismos comensales que necesito para no enfermarme. Entonces el antibiótico hay que usarlo solo por indicación médica cuando hay un patógeno y está en riesgo mi vida. Sí, total. Si no, ahí aparece la industria de probióticos. Lo que nos falta todavía son herramientas para decir a quién qué y cuál es el impacto clínico. Esa es la diferencia entre Microgénesis y otras empresas que ofrecen testeos de la microbiota para la salud. Nosotros no estudiamos, no queremos recuperar las bacterias. Vamos a ayudar con probióticos, sí. Pero lo que queremos es entender cómo cada una de nosotras puede responder distinto al mismo desbalance de la microbiota. Vos y yo podemos tener el mismo, vos vas a responder de una manera por tu edad, por tu índice de masa corporal, por dónde viviste, y yo voy a responder de otra. No somos todas iguales. Total. Contanos como el endgame, que es a mí datazo que me pareció interesante, y después vemos en el medio todo, pero para que entiendan los que nos están escuchando, después del tratamiento que ustedes hacen, ¿cuánto aumenta el porcentaje de fertilidad? Es un número que... Nosotros hicimos... ¿Cómo es también? ¿Cuánto tiempo es? Y demás, y después lo explicamos bien. Te cuento todos los números de acuerdo a toda nuestra historia. Nosotros empezamos como investigadores, empezamos con un estudio clínico. Ese estudio clínico involucró casi 300 mujeres en el peor pronóstico. Es decir, en promedio habían invertido 10 años buscando embarazo, no tenían ninguna hijos. Algunas, un pequeño porcentaje, había logrado el embarazo, pero no lo había logrado llevar a término. Y habían fallado en promedio 4 rondas de in vitro. Es decir, el promedio... Esa fue su población, o sea que 300 mujeres para eso es súper representativo de... Sí. Porque, son casos como muy específicos, ¿no? Y no fueron solamente argentinas, fueron de otros países de Latinoamérica y muchas mujeres españolas. Incluso la mitad de ellas
como la edad promedio de este grupo era 40 años, ya algunas habían usado óvulos donados para quitar el factor ovocitario en todo esto. Y habían fallado repetidamente a óvulos genéticamente normales, ¿sí? Entonces, bueno, cuando nosotros estudiamos la relación entre el perfil de microbiota, la expresión de microRNs, y con eso le dimos una intervención nutricional que incluía un tipo de hábito nutricional, un probiótico. No podemos usar probióticos si no adecuamos la dieta a que ese probiótico crezca. El probiótico no crece solito cuando lo tomamos. Necesitamos darle algo que se llama prebióticos, que esos son componentes naturales de la dieta que una nutricionista los puede modular. Y por el otro lado le dimos una pauta de ejercicio de acuerdo a su perfil y le dimos suplementos antiinflamatorios naturales. Y es importante explicar qué es un suplemento. Un suplemento se da en una población sana, porque la mujer está sana, en realidad, cuando tiene un requerimiento especial. O sea, yo si voy a correr una maratón, me voy a suplementar la dieta. Yo si me voy a embarazar, me tengo que suplementar la dieta y con eso conseguir controlar ese tenor inflamatorio, esa edad biológica, mejorarla todo lo que puedo en 60, 90 días, que es lo que dura la intervención nuestra. Entonces, ¿qué hacemos? Personalizamos eso, el tipo de probiótico, el tipo de dieta, la seguimos con nutrición hasta que se embaraza, la seguimos hasta semana 12 del embarazo, y en ese grupo de 300 mujeres se embarazó el 75% en 6 meses. Es tremendo. Nacieron 129 bebés de ahí. Cuando pasó esto, dijimos, bueno, pero la realidad española y argentina y en algunos países de Latinoamérica es que las obras sociales pueden cubrir hasta 3 tratamientos in vitro. Pero en la mayoría de las mujeres del mundo esto no ocurre y solo 1 de cada 9 puede pagar un tratamiento in vitro. ¿Por qué no probar esto en el segmento de mujeres que o no quiere someterse a un tratamiento in vitro porque en realidad no tiene una indicación, ojo, no tiene un problema que solo se soluciona con el in vitro, ¿no? Ahora te iba a preguntar, ¿este 70%, 70 me dijiste? 75. 75. ¿Todas fueron con in vitro? En ese caso, todas tenían indicación de in vitro, pero hubo un 30% de ellas que se embarazó natural esperando el otro in vitro. Ok. Entonces eso nos dio como, bueno, probemos en la que no lo puede pagar. Claro, dijeron, vamos a probar con un embarazo natural, se dice, porque ahora ya no se puede decir ni parto natural. Sí, espontáneo. Espontáneo, dale. Sí. Bueno, entonces lo que hicimos fue reclutar un grupo más chiquito de 26 mujeres. De paso dijimos, vamos a probar otra etnia, porque la microbiota cambia con la etnia. Y fuimos a estudiar mujeres californianas, que es como un crisol de razas en California. Y esas 26 mujeres californianas hacía 3 años y medio, promedio, casi 4 años, que estaban buscando embarazo en forma natural. Tenían, por lo tanto, la indicación de ir in vitro. Y o no querían pagarlo, querían algo más natural. Perfecto. En realidad no tenían una indicación por un problema anatómico o por un problema de edad, eran mucho más jóvenes. Era porque no quedaban embarazadas y no tenían ningún problema. Claro, lo que llamamos infertilidad inexplicada. Y bueno, de esas 26 nacieron 14 bebés que fueron concebidos en 90 días posterior a nuestra intervención nutricional. Tremendo. ¿Tenían el porcentaje de sobrepeso, obesidad? En Estados Unidos sí. Porque me imagino, o sea, son zonas donde hay mucho porcentaje de sobrepeso, obesidad. No todas, pero un gran porcentaje de ellas tenían sobrepeso. La mayoría de la población americana tiene un índice de masa corporal por arriba de 40. Nosotros en California son mujeres que suelen estar más en ciudades, siempre en las metrópolis, la mujer va más al gimnasio, come de otra manera, suele tener un índice de masa con normopeso. Pero sí, las mujeres más del interior de Estados Unidos... Pero esta población que estudiaron no clasificaron según el índice de masa corporal, no tenía... No, pero el índice de masa está incluido en la regresión logística que usamos para determinar el perfil. Perfecto. Porque obviamente el colesterol, por ejemplo, que es uno de los factores inflamatorios que va a afectar los vasos del endometrio para la implantación, los vasos de la placenta para llegar a término, tiene un impacto inflamatorio tremendo en reproducción, que todo el mundo dice, mi colesterol no baja, es genético. ¿Y no será epigenético? Claro. ¿No estará relacionado con la salud intestinal? ¿No puedo reeducar mi alimentación en lugar de recurrir inmediatamente a fármacos? Esto es un poco la idea. Así como te lo digo con el colesterol, te lo puedo decir con otros factores.
en Estados Unidos hay mucho colesterol alto y mucha insulina alta y está relacionado con el peso. Entonces no puedo dejar de tener en cuenta el peso a la hora de perfilar a esa paciente. ¿Y no necesariamente las pacientes bajan de peso durante el tratamiento? Es una excelente pregunta. Si no me la hacías lo iba a tener que aclarar, porque en realidad no es una dieta para bajar de peso, y si nosotros vemos de las 600 y pico de mujeres, 670 creo que tenemos estudiadas a la fecha, el índice de masa o el peso antes y después de nuestra intervención, no hay diferencias significativas. Wow. Sí, algunas que estaban arriba de 30 de índice de masa empiezan a bajar el rango y acercarse a un normopeso, pero esa diferencia no era significativa. O sea, ahí te das cuenta cómo uno podría pensar, bueno, hacen una intervención dietaria de hábitos y bajan de peso y por eso baja la inflamación y por eso quedan embarazadas. Bajar la inflamación no quiere decir bajar de peso, claro. Porque en realidad tenemos dos perfiles. Está la de este lado, es la flaca saludable, salud, es la flaca alérgica saludable, que le faltan algunos nutrientes para su salud reproductiva, no necesariamente para el resto de su vida. Tal cual, y además muchas veces pasan esas personas, esas flacas, que tengo un montón de pacientes y amigas, cuando la paciente cae y dice, no, la verdad que nunca me cuidé, porque siempre fui flaca. Uno a veces empieza a cambiar sus hábitos alimentarios porque el objetivo es bajar de peso, porque empezó a aumentar de peso. Entonces, esa flaca que dice, que va al médico, que se hace los análisis, que se hace los estudios y le dice, estás todo bien, sos una persona recontra sana, cuando vos empezás a hacer doble clic y mirás su microbiota, ahí está decís, todo industrializado, todo es comida rápida, todo. Sí. Eso es un poco, es aprender que el mundo va hacia la personalización de la alimentación. Totalmente. Aprender que la alimentación es lo primero que tenemos que revisar en la medicina preventiva, que tiene un impacto en reproducción. Esto es generar educación, y creo que la nutricionista es la indicada para generar esa cultura, sobre todo en la mujer. Y que no se centre tanto en el objetivo de tener un hijo. Si ella se centra en su salud, el hijo viene solo. Total. Qué increíble. Parece tan fácil, pero... No lo es. Es mucho más fácil hacer un tratamiento hormonal que cambiar los hábitos alimenticios. Y nos inflama, nos estresa, ¿no? También ese tratamiento, bueno, se habla muchísimo de cómo influye. Ya el propio tratamiento te va a generar un estrés que va a hacer que reduzca las posibilidades de quedar embarazada. La verdad es que aquellas que están fallando a todo lo conocido, o sea, el segmento que está buscando todavía natural, le cuesta más hacer la dieta, la verdad. El segmento que ya falló a todo y está buscando innovación, alguna respuesta, sobre todo respuestas, claro, aunque le cuesta la dieta, es mucho más fiel a esa dieta. Y te puedo asegurar que todas ellas, pasado el día 30, se sienten tanto mejor que no la dejan. Y claro, después te dicen, ¿cómo sigo con la dieta? Claro, ya estoy embarazada, ya tuve a mi bebé. ¿Puedo seguir con la dieta? Claro. Y bueno, ahí está la intervención de la nutricionista. No es una dieta, es un plan de alimentación. En el embarazo deberá ajustarse al embarazo, en el periodo de lactancia deberá ajustarse al periodo de lactancia, y después, para prevenir, te puedes volver a testear y ver cómo está tu perfil y armar un plan de vida y testearte una vez por año para prevenir que estas condiciones inflamatorias se transformen en una enfermedad en el futuro. Claro, tal cual, porque digo, en ese momento te entraste porque te interesó, porque, bueno, con altas probabilidades lograste el embarazo que tanto deseabas, te cuidaste durante el embarazo porque seguramente se terminarán cuidando. Ahora digo, qué importante es el después, que bueno, lo hemos hablado mucho cuando nos conocimos y te conté de mi 80-20, que decimos qué importante que es eso, sin hacerlo al extremo. Y ahora vamos a hablar un poco de la dieta. Sé que no, por confidencialidad no podemos decir mucho, pero es una dieta muy estricta, ¿no? Podemos hablar de la dieta, porque en realidad cuando el equipo de nutrición ve las dietas, dicen, no es nada que... Nada mágico. No es nada que sea propiedad intelectual de ningún grupo de investigación. Es la personalización, es a quién le doy qué suplemento, a quién le doy qué tipo de dieta, total, a quién le restrinjo las grasas, a quién le restrinjo los glúcidos, las dos cosas, a quién se le hago hipofermentativa y a quién en realidad no, porque necesita más fermentos. Entonces, es un poco la herramienta de a quién qué. Si no entramos en la típica discusión, sirve, no sé... La dieta keto, la dieta bueno, justo recién hablábamos un poco de las modas y todo lo contrario, ¿no? De que muchas veces se ponen de moda métodos que
son universales, ¿no? Y que justamente vos decías, vamos hacia una personalización, sí, pero pareciera que dentro del marketing es como que todos tenemos que tomar magnesio, todos tenemos que restringir los hidratos, todos tenemos que, ¿no? Y se pone de moda y al final después se desacredita eso porque dicen no funcionó. No funcionó la generalización. Tal cual. Y ahí está nuestro rol. Nosotros tenemos que dar herramientas para que el profesional sepa qué es lo adecuado a cada persona. Y eso es la tendencia mundial en la medicina. Uh-huh. Todo va a ser más personalizado. ¿Es más difícil? Sí. Pero a la larga es preventivo. Obvio. Entonces, somos mujeres que, como dice nuestro equipo médico, vivimos más o vivimos lo mismo en menopausia que en vida fértil. Tremendo, antes, claro. Después de la menopausia, tu expectativa de vida como mujer era mucho más chica. Tal Ahora cual. Vivimos 40 años menopáusicas. Tal cual. Entonces, esto que aplica a la mujer, aplica a toda la población mundial. Aparecen enfermedades que antes no aparecían porque no vivíamos tanto. Y que son procesos inflamatorios que arrancan mucho antes, a los 20, a los 25, cuando la mujer está pensando en preservar ese potencial reproductivo. Ahora la mujer se realiza primero y busca a partir de los 30 en general, y ya empiezan a aparecer el impacto de todo ese proceso inflamatorio, de cómo venimos comiendo y cómo no venimos concientizando nuestra microbiota intestinal a la que hay que cuidar. Total, y también por eso es tanto la importancia de nunca antes se le dio tanta importancia a la mujer en la etapa de la menopausia, que es una mujer que sigue trabajando, que quiere tener una vida sexual activa, que tiene, totalmente. O sea, entonces esto que decís de cómo se alargó la expectativa de vida, y también creo que la importancia de la salud reproductiva, porque bueno, también se corrió muchísimo la edad a la que uno recién piensa en querer quedar embarazada, ¿no? Porque antes pensaste en muchas otras cosas. Salud reproductiva y posreproductiva. Claro. Porque si yo vengo cuidando mi alimentación, la vengo personalizando, vengo tomando conciencia de mis hábitos, los vengo customizando a mi historia, a mi herencia genética y a dónde vivo y cómo vivo, tengo una guía con base científica para llegar a una menopausia mucho más saludable. Tremendo. ¿Existe una dieta apropiada para aumentar las chances de embarazo o tenemos que hacer... La respuesta es no hay una dieta para la fertilidad. Hay pautas de recomendación general como tratar de no comer ningún alimento ultraprocesado, tratar de evitar, por ejemplo, hubo una moda, una tendencia que todavía algunos profesionales de la medicina reproductiva la siguen teniendo, que es quitar gluten. Sí, no tenés diagnóstico de celiaquía, no tenés ni siquiera hallazgos de laboratorio relacionados con la enfermedad celíaca, ni siquiera tenés síntomas de celiaquía, pero no estás quedando embarazada y si sacás el gluten, muchas se embarazan. Cuando vos sacás el gluten, no estás sacando gluten, estás sacando un alimento que contiene gluten. Supongamos que esa mujer lo hace con una nutricionista y lo hace bien y reemplaza los nutrientes que está sacando, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, lo que ocurre es que el gluten, al quitar los alimentos inflamatorios, claro, estás bajando la inflamación, pero no quiere decir que el tema sea el gluten. Claro, bajaste la galletita, la factura, la cosa, todo lo empaquetado que contiene gluten. Pero si reemplazaste por alimentos ultraprocesados sin gluten, sin TAC, exactamente. Entonces, nosotros decimos, ojo, vos querés sacar el gluten, sácalo, no hay ninguna evidencia para sacarlo. Pero si lo vas a sacar, no lo reemplaces por alimentos industrializados. Claro. Porque si tu intestino está más permeable y por eso el gluten pasó y se produjo la inflamación, también van a pasar los colorantes, los preservantes, claro, todo lo químico. Entonces, lo más casero posible. Sí, es que yo creo que lo primero que se empezó como a tantear dentro de cuando se empezó a hablar del intestino permeable, ¿no? Fue el tema del gluten, porque se asoció con un montón de enfermedades que hoy la evidencia muestra de que si no tenés enfermedad celíaca no tenés, o alergia al trigo o sensibilidad al trigo no celíaca, no tenés indicación de eliminar el gluten, y que hasta incluso la microbiota se ve pérdida de microorganismos súper importantes por haber restringido un grupo de alimentos, o sea, por haber restringido el trigo. Exactamente. Y también sus prebióticos que contiene, sus fibras, arabinosilanos que están presentes en el trigo, por ejemplo, y no en otros cereales. Pero qué interesante esto, como digo, lo primero que uno pensaría al escuchar que hay una dieta para la fertilidad es seguramente no tiene gluten. Claro, nosotros tenemos 8 perfiles de dieta. Claro, por ahí hay uno que sí.
Y también otra cosa que se me viene a la cabeza es, seguramente en esa indicación de dejar el gluten, capaz que alguna persona que sí tenía alguna sensibilidad o alguna patología relacionada y sacó el gluten, tal vez quedó embarazada, pero un montón de otras no. Pero quizás no es por el gluten, quizás es porque sacó componentes inflamatorios. Tal cual. Entonces, y depende de cómo los reemplazó. Sí. Entonces, no es el tema, no es la culpa del gluten, no es la culpa de la dieta, es la falta de herramientas para saber qué tipo de hábito le corresponde a quien. No somos todas iguales. Y nosotros lo que hicimos fue eso, brindar herramientas con toda una validación científica, tal CONICET acá atrás, con toda una validación grande detrás, que le puede dar tanto al profesional como a la mujer la seguridad de que esto tiene un consenso científico, que no es que se comparó el ADN de una persona con celiaquía versus otra que no, y dijo, uy, esta bacteria está más alta, y bueno, entonces vamos a darle tal antibiótico, y es lo peor que puedes hacer. Totalmente. Usar antibiótico para nivelar la microbiota es lo peor que se puede hacer. Ustedes usan alimentación, o sea, un plan alimentario, plan de ejercicio, suplementos, en caso que sea necesario, o siempre hay suplementos en general. Siempre hay suplementos, a menos que solo sea muy incipiente el problema y todavía no haya una vía inflamatoria afectada. Es muy raro que eso ocurra. Ok. O sea, siempre ves inflamación en estos casos. En el 98% de los casos. Y probióticos. Del grupo más de peor pronóstico. En el grupo que está viniendo ahora, que está como más preventivo porque se está empezando a generar esa cultura, hay muchos más casos de que están mucho más sanas, son mucho más jóvenes, pasó menos tiempo. Okay. Por eso hay tantos perfiles, no todos dominan, y dependiendo del código postal yo te puedo decir dónde hay más riesgo de desarrollar qué enfermedad inflamatoria, o dónde hay más pronóstico de un buen éxito reproductivo. Wow. De acuerdo al perfil. ¿Qué onda Capital Federal? Capital Federal hay dos perfiles. Uno de ellos es una mujer que va al gimnasio, que usa kombucha, alimentos funcionales. Ah, mira, esa también tiene... Y le faltan nutrientes. Y tiene por la restricción. Por la restricción. Y le faltan, o sea, con el tiempo se van perdiendo ciertas bacterias, se sobrecrecen las levaduras y empiezan las vulvovaginitis a repetición, las candidiasis, el hipotiroidismo autoinmune. Wow. Sí, ese es el... O sea, cuando vos me hablas de perfil, ustedes analizan... todo eso. Analizan hábitos, analizan estilo de vida. Totalmente. Okay. ¿Y el otro cómo es? Y el otro perfil tiene mucho mejor pronóstico y es más metabólico. Entonces, bueno... Tipo un síndrome metabólico, sobrepeso, prediabetes. Lo relacionamos más con un intestino ahorrador, más que con un intestino permeable. Entonces, nutriente que entra, nutriente que se deposita. Entonces, eso genera inflamación, sobre todo a nivel vascular, pero es mucho más fácil desinflamar que restituir los micronutrientes que están en déficit por querer hacer una vida saludable sin personalización. Qué increíble, Bueno, también otra pregunta como bastante general, pero ¿cómo saber qué suplementos son adecuados para buscar un embarazo? La combinación de los suplementos con la dieta es lo adecuado. Y no hay una lista. Te puedo decir cuáles usamos nosotros. Sí. Nosotros usamos la glutamina en el caso que encontremos un intestino permeable con déficit micronutricional. Nosotros usamos el selenio en caso que encontramos autoinmunidad. Usamos omega 3 con colesterol alto, usamos resveratrol con insulina alta, usamos una mezcla de vitaminas cuando las defensas a nivel de las mucosas están en déficit y eso está relacionado con infecciones a repetición. Y creo que no me estoy olvidando nada. Cuando hay un síndrome metabólico usamos triptófano. El tema no es cuál usas, es qué dosis, que sea saludable pero efectiva, porque depende de la frecuencia y la duración del tratamiento, la dosis que vos vas a usar, porque si vas a hacerlo, querés bajar la inflamación en 90 días, tenés que usar otra dosis. Claro. Y la combinación. Me imagino. Porque ahora van a salir todos tipo, me imagino anotando, ¿no? O sea, si tenés un paciente con intestino permeable no va a glutamina y listo, o sea... Claro, o al revés, una paciente con intestino ahorrador no le des glutamina. O a una persona que ya tiene el colesterol normal, no le des omega 3 como antiinflamatorio, porque
el colesterol se necesita para la reproducción. Claro. Ahí tiene que haber cierto tenor inflamatorio para que la reproducción ocurra. No podemos antiinflamar todo. Claro. O borrar todo con antibiótico. Claro, tal cual. Bueno, pero es interesante esto, porque si no pareciera como que, claro, la inflamación, hay que bajar la inflamación y ya está. Y ya está. No, y hay mujeres que están antiinflamadas y que lo que hay que hacer es devolverle esos nutrientes que le permiten encontrar ese equilibrio inflamatorio. ¿Y qué perfil es ese? El que te decía, el de la kombucha. ¿en serio? ¿Están antiinflamadas? Sí, o sea, demasiado son esas antiinflamadas. pacientes que le hacen una ecografía y su endometrio, que es la capa interna del útero, no crece, pero son jóvenes. Mujeres y esa capaz que te toma el omega 3 por las dudas porque escuchó. Y capaz que no necesita omega 3 y está antiinflamando más, que su respuesta ovárica no es adecuada para la edad, que te das cuenta que tiene una edad biológica por más saludable. Y vos le decís, no, tenés que cambiar la dieta, pero si yo como re saludable. Claro. Sí, pero no personalizado. Claro. Wow, qué interesante. ¿Cuáles son los síntomas de estos desbalances en la microbiota en la mujer? Depende del perfil. Te puedo en el medio hay un abanico de combinaciones, ¿no? Pero en el perfil, hablemos de los extremos. En el perfil del intestino permeable, son esas pacientes que suelen tener cambios en la hormona tiroidea, en la TSH, al principio sin autoinmunidad, después con el tiempo van desarrollando autoinmunidad. En cambio, en el otro extremo, en el ahorrador, pueden tener un hipotiroidismo, pero el anticuerpo aparece ahí enseguida. Migrañas, algo que hoy se conoce como SIBO, que está de moda, que antes era el famoso colon irritable, que no se le puede poner SIBO a todo y darle antibiótico a todo el mundo porque nos estamos olvidando de la microbiota. Total. Entonces se puede estudiar la diferencia entre un sobrecrecimiento bacteriano, que es la sigla del SIBO a nivel del intestino delgado, versus un sobrecrecimiento de fermentos, es decir, de levaduras, porque en realidad faltan bacterias. Y si yo le doy antibiótico a eso, el síntoma va a volver peor porque voy a tener menos bacterias y más levaduras. Claro, porque no mató la levadura. Exacto. Entonces, bueno, poder diferenciar un SIBO de un SIFO, síndrome fermentativo. Claro. Ese es en el perfil del intestino más permeable, cuando hay las suplementaciones de vitamina D. ¿Viste esa paciente que está buscando embarazo? Se mide la vitamina D en verano y la tiene baja ahí, 29, se la quiere entre 30 y 50 para embarazo. Vos decís, pero es verano, ¿por qué no? Y la suplementás y sube, pero en realidad sube porque la suplementaste. Claro. Y al mes y medio la tenés que volver a suplementar. Y ojo con la vitamina D, porque es muy antiinflamatoria. Claro, y si te pasás, este perfil que está antiinflamado, el endometrio no genera la misma cantidad de vasos. Entonces, bueno, todo eso es lo que nosotros vamos modulando a partir del resultado del test. Qué genial. Y Gaby, contanos si querés, como para ir cerrando como más a nivel general, bueno, ¿dónde pueden encontrarlos? ¿Cómo es? Si alguna de nosotros que está escuchando quiere recomendarle a algún paciente que los consulte y para hacer el tratamiento. ¿Cómo es? Tanto pacientes como profesionales. Nosotros trabajamos con las mujeres que vienen a nuestro equipo, pero también trabajamos a partir de otros profesionales. Nosotros tratamos de armar una comunidad porque nosotros no nos da para atender a todo, porque no es solamente el testeo, es todo el servicio hasta semana 12 de embarazo. O sea, ustedes podrían tal vez, yo ya me estoy imaginando, porque sé que sé la dificultad de por ahí de hacer el seguimiento nutricional, pero me imagino que pueden tener las consultas con la nutricionista de ustedes y después, si uno ya se está atendiendo con su nutricionista, llevarle el plan de alimentación y que la nutricionista respetando que nuestra eso, nutricionista capacite a otro equipo de nutrición para que lo vaya llevando. Sí, por supuesto. Incluso las mujeres que quieren posponer su maternidad, pero ya están cerca de los 30 o más de los 30 y saben que no están planeando en este momento un embarazo. Normalmente una mujer de alrededor de 30 años suele postergar 3 años más su maternidad. Y hoy tienen la opción de preservar óvulos. Que preserven su fertilidad también. Y la nutricionista puede ayudar en esto. Nosotros podemos testear una vez por año, en esos 3 años, y adecuar el trabajo nutricional para preservar no solo
El ovocito ya lo tenés guardado. Claro, pero todo el resto, tal cual, donde se va a alojar el terreno ese ovocito, tiene que estar listo. Y eso es lo que nosotros hacemos, trabajar sobre el terreno, reduciendo la edad biológica. Bien, o sea que los profesionales pueden ponerse en contacto con ustedes para trabajar en equipo. Microgénesis, lo encontramos. Microgénesis.net. Ahí está toda la información. Ahí está toda la información. El tratamiento arranca con un hisopado, eso que lo compran y le llega a su casa. ¿Cómo es? Sí, trabajamos con otros países, trabajamos al interior, las consultas son virtuales y el kit llega a todos lados. La autonomía de la muestra son 7 días a temperatura ambiente, así que recibimos muestras de Europa también. Así que sí, es trabaja bastante toda hora, porque sencillo. una vez tuve una cola a las 7 de la mañana con Gaby y ella ya estaba como contestando mensajitos españoles. Claro, sí. Tal cual. Así que doy fe. Sí. Y siguen, perdón, te corté, pero bueno, no. ¿Cómo sigue? Se reciben el kit, que también se puede tomar en el consultorio del profesional, porque es no es un autotest porque no lo revela la paciente, se revela en el laboratorio, pero es una autocolección de la muestra, pues es un simple hisopado. ¿Cómo colectar la muestra? En la cajita viene un QR donde hay un video explicativo, son 2 o 3 indicaciones que hay que tener para que sea una muestra representativa: no usar productos vaginales 2 o 3 días antes, no haber tomado antibióticos justo en ese momento, no haber mantenido relaciones sexuales, salvo esas 3 cosas. No hay otra, y bueno, que no esté menstruando justo en ese momento, no hay otra indicación diferente. Ese hisopo, como hacíamos con lo del COVID, ¿viste? Sí. Se exprime adentro de un tubo que tiene un medio de preservación, se descarta el hisopo y, se parte el hisopo y se envía el tubito con el medio que la preserva 7 días a temperatura ambiente. Nos llega al laboratorio, es una simple PCR lo que hacemos. La magia está en el software, que cuando la paciente se registra la historia clínica digital o el portal de paciente, deja su código postal, deja su peso, su talla, su edad, y cuando nosotros cargamos los valores de los microRNAs de la PCR, automáticamente se perfila y se... ¿Hay más preguntas como del estilo de vida eso o eso en la consulta? No. Nosotros hacemos cada 15 días un cuestionario breve, multiple choice, de 3 preguntas que a nosotros nos van dando pautas de si hay que cambiar la dieta en algo, si tiene que volver a la nutricionista, si tiene que volver al equipo médico porque algo no está bien. Puede pasar cosas en 60 días que dura, 60, 75 días que dura la intervención nutricional para bajar la inflamación. Puede pasar que necesitaste un antibiótico. Entonces, se le va haciendo preguntas, hay una interacción y hay un acompañamiento virtual, pero cada 15 días. Y ahí, una vez que... ¿Cuánto tardan en recibir los resultados? 10 días hábiles. Nada. 2 semanitas. 2 semanas y ahí tenés el resultado, que no es que te llega a vos a tu mail, sino que tenés la consulta Tiene una consulta de explicación del resultado, si para no te que haces entiendas. Un chino que No, tiene una consulta incluida con el equipo médico y una consulta incluida con el equipo de nutrición. Perfecto. Después eso lo puede seguir cualquier nutricionista con el soporte nuestro. Perfecto. Y cualquier profesional también médico con el soporte nuestro. Excelente. Y ahí posibilidades de, la tasa de embarazo es un... Mira, yo te contaba, 75% con las mujeres que habían fallado durante 10 años, 4 in vitro promedio, 129 bebés nacidos. En las que directamente querían una alternativa porque no podían pagarlo o querían algo más natural, en las americanas, de 26 nacieron 14 bebés. Más o menos es la misma tasa de nacido vivo, que decimos nosotros, de bebé en casa. Sí. Eso ocurrió entre el año 2018, que arrancamos el proyecto, y el 2021, que terminamos el estudio clínico en Estados Unidos. En el 22 arrancamos con la acción comercial, empezamos las ventas, ya terminó la parte de investigación. Y del 2022 a hoy llegamos 420 aproximadamente mujeres testeadas de 3 países diferentes, y la tasa de embarazo al día de hoy es del 66%. ¡Wow! Sí. Qué genial. Qué lindo lo que haces, Gaby, me encanta. Sos una genia. Gracias. No, porque pienso, como mujer, digo, en esa etapa, estar desesperada cuando sobre todo tenés esa consulta con el médico y te dice no tenés nada, relájate, como si fuera tan fácil. Como ¿no? si fuera algo mental. Como si fuera algo mental. Y puede ser algo mental, pero está relacionado con la salud intestinal seguro. Claro. Eso mental repercute en tu microbiota. Exactamente. O al revés, la microbiota está repercutiendo en cómo te estás sintiendo. Tal cual.
Vos no sabés cómo cambia la actitud de la paciente cuando pasaron ya 30 días y lo siguió bien con la nutricionista, no restringió, porque lo primero que pasa es, ok, esto es lo que no tengo que comer. Y me agarro de lo que me gusta, de lo que sí puedo, y no empiezo a probar. Entonces empiezo a restringir. Por eso la consulta con nutrición. Importantísimo, porque eso siempre es como que muchas veces los pacientes se enfocan más en lo que no y les parece que da lo mismo lo que sí. Y lo que sí alimenta a cada microorganismo. Lo que está faltando. Claro, tal cual. Eso que vos decías, ¿no? Si no le doy de comer a estas, van a crecer otras oportunistas. Entonces, muy importante lo que sí, que a mí me gusta este concepto de la nutrición positiva. Le digo, yo no sé si existe, pero yo les digo nutrición positiva cuando pienso desde íntegra, que yo nunca digo lo que no tiene íntegra, sino lo que tiene. Tiene fibra, tiene proteína, tiene grasas saludables, ¿no? Entonces pensar como un producto desde lo positivo y no desde lo negativo. Lo negativo además ya sabemos lo que no tenemos que comer y lo que tenemos que comer poco, pero cuánta falta nos hace nutrirnos más de micronutrientes y macronutrientes. La industria alimenticia se va ayornando a todo esto porque sabe que tiene una responsabilidad en todo esto y le va poniendo sellos cada vez más negros, cada vez más grandes. Todo lo que no. Esta es una fertilidad, es una salud de la mujer que potencia a la nutrición y a la nutricionista y potencia a la mujer libre de sellos. Tal cual, hermoso. Esa es la idea, ¿no? Porque si no es todo negro, sí. es todo... ¿Hay alguna última pregunta y ya cerramos? Pero ¿hay algún estudio o alguna propuesta de estudiar en hombres? Sí, pero está en desarrollo. El hombre tiene mucho que ver, no solo porque en una pareja se intercambia microbiota, y lo hemos demostrado en parejas femeninas que tienen el mismo perfil, pero en realidad la que tiene problema intestinal es una de ellas, hay que tratarlas a las dos. Wow. Sino que los microRNAs también se comparten con un beso, con el contacto. De hecho, la microbiota aprende del contacto físico. El beso, culturalmente, es una cosa, pero biológicamente tiene una razón de ser importantísima. ¿Qué es? ¿Transmitirnos los microorganismos? Se transmiten y se enriquece la flora, pero además es un senseo de la compatibilidad que hay a nivel molecular entre uno y otro. Wow. ¿Viste eso que uno dice química, hay química, no hay química? Todo esto tiene una base biológica también. Hay que empezar a escuchar todas esas cosas que, bueno, uno en la vorágine que vive no le da importancia, pero que cuando empezás a centrarte en eso y no tanto en el resultado del in vitro, en el resultado del test de embarazo, empieza a ocurrir un cambio. O sea que, digamos, el cambio de hábitos en el hombre es tan importante como en la mujer. El cambio de hábitos en el hombre es tan importante como en la mujer. Hoy, hasta que tengamos el estudio en hombres, es decir, hasta que podamos tener un valor de corte de los microRNAs en el hombre, lo que hacemos es estudiar la parte inflamatoria de él en sangre y en saliva y le damos una dieta también. ¿ustedes para lo que hacen? la acompañe. Sí. Okay. Descuesta, pero hay muchos que están muy predispuestos. Yo quiero ayudar, ¿cómo puedo ayudar? Y bueno, ahí tienen la posibilidad de ayudar. Pero bueno, así todo, sin estudiar a la mujer, la tasa de éxito es muy alta. Así que bueno, la idea ¿cuál es? Es potenciar a la mujer en esto, es cambiar un poco la idea de lo que es la medicina reproductiva hoy y que se centra en la salud femenina. Y es potenciar a la nutrición también. Me encanta, Gaby. Bueno, gracias. No, gracias a vos por el espacio. Me encanta todo lo que haces y bueno, los invito a que dejen sus preguntas, lo que sea, que se las vamos a hacer llegar a Gaby y a través de la red de Nutris Integra, en esos newsletters, en esos mails que enviamos, también vamos a compartirles info que les va a servir. Así que bueno, gracias por haber estado ahí, por habernos escuchado y los esperamos en una nueva jornada íntegra para profesionales de la salud. Gracias.